territorio del actual Estado plurinacional de Bolivia, antes denominado República de Bolivia, y en tiempos coloniales como Alto Perú, es una región de América que la habitaban y habitan poblaciones descendientes de antiguas culturas con fuertes tradiciones de organización colectiva y aprovechamiento efectivo y sostenible de los recursos naturales. Esta cultura domesticaron muchas plantas como la quinoa, la papa y la coca, así como varios animales como las llamas y los conejillos de indias o cuises. También habían avanzado en la metalurgia de metales y aleaciones como el cobre, el estaño, el bronce, que es una aleación de cobre y estaño, el plomo, la plata y el oro. Desarrollaron sistemas sociales y agrícolas muy sofisticados que permitieron una gran prosperidad económica y una persistente expansión política y cultural que continuó en toda la región hasta el advenimiento de los conquistadores europeos. La primera cultura que se conoce en esta zona fue el denominado reino de Tiwanaku, que habría de durar más de un milenio y que se extendería por 1000 kilómetros desde las costas áridas del Pacífico hasta las sierras orientales y los piedemontes de los llanos tropicales. Siglos después, cuando se formó el imperio inca en el territorio que llamaron Tahuantinsuyo, en la región andino-pacífica, en el altiplano y sierras circundantes se estableció el Collasuyo, que corresponde aproximadamente a la actual Bolivia. El florecimiento de esta civilización andina tuvo un final dramático con la llegada de los primeros aventureros españoles al norte del país, en las costas de la actual República de Ecuador. Primero fue la aparición de enfermedades infecciosas de transmisión muy rápida para las que los pueblos nativos no tenían anticuerpos. Su difusión produjo cientos de miles de muertos. Disminuyó el potencial productivo y militar de las sociedades andinas y desarticuló la configuración política de las clases dirigentes. Luego, en este contexto de debilidad dramática, se produjo la llegada de ejércitos bien pertrechados de aventureros, inescrupulosos y ambiciosos, que conquistaron muchas ciudades y territorios. Los conquistadores se valían de armas e instrumentos de guerra contra los cuales los pueblos locales no tenían defensas adecuadas. La conquista española se extendió hasta ocupar todo el país, imponiendo un sistema de esclavización de sus habitantes que se llamaba encomienda y que permitía a los colonizadores apoderarse de la tierra y del trabajo de sus habitantes. Los invasores también se apropiaron de las minas metalíferas, en particular de las minas de plata de Potosí, y en base a los recursos aportados por los minerales extraídos de las mismas, financiaron la conquista del resto de América e incluso las guerras europeas. Las primeras rebeliones contra el sistema opresivo colonial en el Alto Perú, actual Bolivia, fueron lideradas por varios sucesores de los incas, basados en el valle de Vilcabamba desde 1537 a 1572, y que finalmente fueron vencidos, terminando la resistencia institucionalizada del imperio incaico. El último inca rebelde fue Tupac Amaru I, quien fue apresado y degollado en 1572. Esta derrota afirmó el control imperial español en todo el territorio incaico del Tahuantinsuyo. Las condiciones de vida de los pueblos nativos durante el periodo colonial eran muy sufridas, con trabajo obligatorio en minas, cultivos y ciudades, con fuerte discriminación social y cultural
y total dependencia económica e indefensión política. Esta situación llevó a una segunda rebelión liderada por José Gabriel Condorcanqui o Tupac Amaru II en 1780, que se extendió a vastas zonas del sistema colonial español en la región andina. Finalmente, 3 años después, Tupac Amaru II fue derrotado y descuartizado en una plaza pública, apagando la rebelión. Si bien la independencia de las colonias españolas en 1820 permitió que las élites criollas del Perú y el Alto Perú obtuvieran el control político, esto no cambió las condiciones de vida de las poblaciones nativas de la región, que continuaron siendo paupérrimas durante todo el siglo XIX y principios del siglo XX. Luego de la independencia, lo que antes había sido el Alto Perú pasó a llamarse República de Bolivia, en homenaje al líder revolucionario americano de Caracas, Simón Bolívar. La oligarquía criolla, que en gran medida era mestiza, tenía comportamientos muy similares a los gobernantes coloniales españoles. Los indígenas eran considerados seres inferiores y privados de los más mínimos derechos. No tenían control de la tierra y debían trabajarla obligatoriamente para los amos criollos. Los idiomas indígenas, el quechua y el aymara, fueron desplazados y por supuesto las riquezas minerales solo sirvieron para enriquecer a la clase política criolla dominante, en la que los indígenas no tenían ninguna participación. También los sucesivos gobiernos bolivianos se embarcaron en costosas guerras, tanto económicamente como en vidas humanas. En primer lugar, fue la Guerra del Pacífico contra Chile, país que defendía los intereses de una compañía salitrera de capitales británicos de 1879 a 1884, en que la República de Bolivia perdió su salida al Océano Pacífico, y en segundo lugar, la Guerra del Chaco contra Paraguay, de 1932 a 1935, digitadas por 2 empresas petroleras, en que ambos países fueron instrumentos de los intereses de dichas empresas estadounidense y anglo-holandesa, Standard Oil y Shell. La situación continuó hasta fines de la década de 1952, en que se produjo la Revolución Nacionalista conducida por el Movimiento Nacionalista Revolucionario, MNR, y que decretó el control del Estado sobre los recursos naturales y la economía boliviana, incluyendo la reforma agraria, nacionalización de las minas, e incorporó además por primera vez al escenario político nacional a la mayoría indígena campesina y a las mujeres. A mediados de la década de 1960, la energía revolucionaria había decaído. Esto se agravó cuando Bolivia, al igual que otros gobiernos de la región, se vio inmersa en un periodo de dictaduras militares fuertemente represivas, alineadas con la política de los Estados Unidos y el Plan Cóndor. La situación política se normalizó a fines de la década de 1980 en forma relativa, aunque persistiendo una secuencia de gobiernos civiles y militares alternados, incluyendo las presidencias de Paz Estenssoro, que ya había sido presidente en 3 oportunidades, Jaime Paz Zamora, Sánchez de Lozada, Hugo Banzer, que había presidido un gobierno militar anteriormente, Jorge Fernando Quiroga y nuevamente Gonzalo Sánchez de Lozada. A fines de 1990, y debido al crecimiento de la producción de coca con motivo de la expansión del consumo asociado al prohibicionismo en Estados Unidos y otros países, se extendieron los cultivos de esta planta, en particular en el Chapare, localizado en el trópico de Cochabamba. Los trabajadores de las plantaciones de coca se organizaron, formaron un fuerte sindicato, uno de cuyos líderes fue Evo Morales. Evo Morales y otros dirigentes de la izquierda boliviana fundaron el movimiento al socialismo, que tuvo repercusión política y que finalmente en el año 2006
lograría el poder a través de elecciones que le dieron amplias mayorías superiores al 50%. El gobierno del MAS, Movimiento al Socialismo, cambió el paradigma de la política boliviana. Por un lado, se avanzó en la jerarquización de los pueblos indígenas, reivindicación de sus idiomas, de sus vestimentas, de su religión, de sus ceremonias. El presidente era uno de los suyos, una aymara del altiplano. El gobierno del MAS, bajo la conducción de Evo Morales, protegió los entes del Estado y avanzó en su expansión. Se nacionalizó la producción del gas y petróleo, se concretó un fuerte crecimiento económico del 4% anual y mejoró la calidad de vida de la población pobre del país, en particular las poblaciones indígenas. Las élites criollas sufrieron ese cambio. No estaban acostumbrados a que los indígenas tuvieran derechos, que ocuparan cargos políticos, que oficialmente se adorara a la Pachamama, que se hablaran cada vez más las lenguas nativas, que se realizaran ceremonias indígenas en un marco oficial y finalmente que se redefiniera el país como el Estado plurinacional de Bolivia, que concretaba definitivamente los derechos de los pueblos originarios del país. La antigua élite criolla no estaba conforme con estos cambios y buscaba volver a la situación anterior. Aprovecharon una oportunidad que se les presentó en las elecciones de noviembre de 2019, en que Morales aspiraba a un cuarto término y, oponiéndose a Morales y a su reelección, lograron el apoyo del ejército, de la OEA, de los Estados Unidos y de varios gobiernos de derecha latinoamericanos, y se apoderaron del gobierno el 10 de noviembre de 2019 en un golpe de Estado que fue represivo, rencoroso y sangriento. Apenas tomó el poder el gobierno de derecha, estalló la pandemia global de la que Bolivia no estuvo exento. Esta pandemia fue muy mal manejada por el gobierno golpista, generando una situación explosiva que culminó en las recientes elecciones nacionales en que el MAS se impuso por amplísima mayoría. 53 a 31% de la población votó al MAS. El golpe de Estado, que fue sangriento y lleno de episodios represivos a la población indígena y más pobre, sumado a la pésima gestión del gobierno de facto a nivel económico, social y sanitario, crearon las condiciones para que el MAS y sus candidatos, Luis Arce y David Choquehuanca, triunfaran abrumadoramente. Esta expresión de voluntad popular reivindicó tanto las políticas desarrolladas en los 14 años de gobierno del MAS como la figura de su presidente Evo Morales, que había sido atacado y perseguido desde su derrocamiento y que había sido obligado a exilarse, primero en México y luego en Argentina. Hoy Bolivia reemprende la senda de la recuperación de la identidad nacional y del respeto, encaminándose hacia una nueva liberación. Los resilientes pueblos originarios del Alto Perú boliviano y sus solidarios aliados criollos deberán responder a ese enorme desafío. Para nosotros los latinoamericanos, son un ejemplo a tener en cuenta para que en otros países se logre algo que en muchas naciones todavía no se ha conseguido: la recuperación del destino común de las sociedades aborígenes y nacionales que les fuera arrebatado hace muchos siglos, para poder al fin liberarse de muchos siglos de opresión y de sometimiento.